Hola nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista con el doctor Javier Lezama. Javier, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. En esta entrevista. Es un ejercicio, como les comentaba en la introducción, es un ejercicio que estamos haciendo con las personas que dieron inicio a este proyecto llamado Programa de Matemática Educativa. Estar con Javier, hablar con Javier, es hablar prácticamente del PROME. Me parece que, a reserva de lo que tú nos digas, Javier, parte de la historia de tu vida personal está estrechamente relacionada con la historia completa del PROME, de algo que tú lo viste nacer. De hecho, tú me parece que le diste vida a un proyecto que difícilmente se veía en aquellos momentos en los años 2000. Y yo quisiera iniciar con una pregunta muy específica, Javier, a ver si nos puedes compartir tu experiencia. Desde esta posición ya histórica, estamos ya en el 2020 y en retrospectiva en aquellos 2000, inicios del siglo XXI, cuéntanos de qué es esas dificultades y retos a los que se enfrentaron tú y algunos más en relación con el proyecto PROME. Bueno, hay que ser sintéticos en lo que me preguntas, porque la verdad es que está lleno de muchas cosas muy interesantes. Y lo que dices es cierto, es parte de mi vida. Fíjate, este año pasado cumplí 40 años en el Politécnico. De los 40 años en el Politécnico, digamos que 20 los he vivido en Cicata, en el PROME. Entonces es casi la mitad de mi carrera, por decirlo así, como docente. Y la cambió radicalmente, porque yo era un profesor de bachillerato y era inmensamente feliz siendo profesor de bachillerato. Lo disfruté. Es más, yo pienso que fueron mis 18 años de pura alegría de ser profesor de matemáticas, porque tuve muy buenos alumnos, tuve buenas experiencias. Y cuando entro a esto, otras prácticas, otras necesidades, pasar de lo presencial a la distancia fue un asunto serio, un asunto realmente complicado en el sentido de hacerlo bien. O sea, porque pues sí, lo hicimos. Quién sabe cómo lo habíamos hecho, pero lo hicimos. Pero pensando en el estándar de hacer las cosas bien hechas, completas, para producir los resultados esperados, es otro asunto. Sí, no llegamos de inocentes, tuvimos prácticas. Mi directora de tesis de doctorado estuvo dando cursos en el TEC de Monterrey, porque se lo solicitaban en el sistema virtual, en la universidad virtual. Entonces ella me empujó a que entrara. El esquema lo estuve dibujando porque el sistema que tenían ellos era vía satélite a sus campus, porque era para sus profesores en la universidad virtual. Entonces era muy curioso porque ellos, a una clase magistral, salía vía satélite a los campus. Ahí estaban los estudiantes inscritos en diferentes campus y luego había un tutor que era el encargado de interactuar con los estudiantes. ¿Vía qué? Vía correo electrónico, porque no teníamos plataforma en esa época. Y entonces ella me empujó a... Yo estaba en formación y entonces me dijo, no, ayúdame, vas a ser el tutor. Y me ayudó mucho porque empecé a interactuar a distancia, vía el correo. Hasta me acuerdo exactamente el día que levanté mi propio correo para eso, porque tenía otros, pero era como de juego. Pero cuando tuve que tener un correo porque me iba a empezar a demandar responder cosas, se volvió bien interesante.
Entonces esa fue como una experiencia que tuvimos. Yo tengo idea de que eso la hizo creer que era factible hacer educación en esta modalidad. Bueno, ya después se produjeron cosas. Entrar a este mundo, fíjate, yo me traje el acta de nacimiento del PROME. Dice cosas, unas bien identificables porque es el discurso de investigadores respecto a dos visiones, a la de formar desarrollo profesionales de la educación vía la ciencia, y esa ciencia es la matemática educativa. Entonces dicen, bueno, entonces hay un campo académico, hay una ciencia que se llama matemática educativa que va a permitir formar, desarrollar profesionalmente a profesores, y eso va a redundar en beneficio para la escuela. Entonces, ese es los investigadores. Y luego está una institución. No hay iniciativa factible, a menos de que hagas una escuelita particular, que se haga realidad si no hay una institución atrás, a tus espaldas. Entonces la institución también jugó, yo quería leerte nada más todo. Dice, por ejemplo, dice, en el tercer párrafo dice, que el programa está haciendo declaraciones, dice que el programa de maestría en ciencias, en especialidad en matemática educativa, tiene el objeto de contribuir al avance del conocimiento y la formación de profesores e investigadores para enfrentar en un sentido amplio la problemática de plantear la incorporación de conocimientos matemáticos al sistema didáctico, con ello favorecer el aprendizaje efectivo. Pero esa es la visión de unos investigadores que dicen, tenemos esta ciencia, ¿cómo le vamos a hacer para afectar al sistema? Vamos a afectar a los profesores y eso. Pero luego aparece la institución y ve qué interesante esta entrada. Dice que los avances en el conocimiento tecnológico que tiene el instituto permiten que se imparta este tipo de estudios a través de mecanismos virtuales y a distancia. Entonces es un reconocimiento a la institución. Mira, no está pensando en gentes, o sea, está pensando en un saber, una institución que tiene la función de difundir ese saber para afectar a la sociedad, y después declara. Y ese instituto tiene la experiencia y tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces esa es la narrativa de la institución, y ve que en cierto modo la narrativa de la institución tiene la función, porque tiene que ser así, de borrar la narrativa de los investigadores, ¿sí? Porque es la institución la que tiene la obligación de responderle a la sociedad. Claro que los investigadores también, pero aquí está reconociendo. Entonces es bien interesante. Me costó mucho tiempo darme cuenta de este asunto, de que era de que le estaba yo, en el mejor de los sentidos, haciendo el juego a la institución, al ser su empleado, al estar aquí y al hacer. Entonces después, que si hubo trabajos, contradicciones y cosas así, por supuesto que los hubo, ¿sí? Históricamente nosotros empezamos oficialmente en el 2001. Sin embargo, hubo un cambio de directivos en el director general y en el Politécnico en el 2000. Entonces mi directora me dijo, apresurémonos a inscribir a estudiantes, porque es un programa frágil, porque es nuevo. Puede llegar un nuevo director y decir, no, eso no es, quizás, y cortarlo. Entonces nosotros empezamos realmente nuestros cursos en noviembre del 2000. Del 2000. Que eran agosto, septiembre, octubre, 2 meses después de haberse declarado, sí, iniciado el programa. Exactamente. Y entonces era una medida porque alrededor del 12 de diciembre se nombraba el nuevo director general. Entonces la lógica fue, si hay alumnos inscritos, no puede decir ya no. Entonces inscribimos a los alumnos y salió la convocatoria para los estudiantes de doctorado y de maestría, de los dos.
Era como meter el pie. Ajá, antes de que no se vaya a cerrar la por puerta. si se cerrara. Sí. O sea, ve, esa fue una estrategia. Claro. Ahora, si empezó en noviembre, quiere decir, ahora, no se estaba preparando esto a partir de agosto. Esto ya venía desde el principio del 2000, donde ya estaban, piensan en esto, piensan en lo otro, hagan esto, tenemos que conocer, hay que, o sea, una experiencia fue la del TEC, o sea, Claro. que era factible. Ahí nos dimos cuenta y aprendimos más o menos interacción a distancia, pero era nada más correo electrónico para nosotros y servicio satelital, cosa que no tenía el Politécnico. Fue la primera pregunta que nos hicimos. ¿Tendrá el Politécnico eso? Nosotros pensábamos que sí, pero no era eficiente. Todo SIP, la SIP que conocemos ahorita, hace 20 años era completamente distinta. Realmente el posgrado en el Politécnico estaba tomando fuerza y fue alrededor de esos primeros 5 años que se estructuró y tomó una forma. A lo mejor por eso aparecimos nosotros, porque estaban distraídos en otras cosas. No, se reían de mí, o sea, algunas personas que ayudaron. Realmente hay tanta gente que no conocemos que estuvo al pendiente, que nos asesoró para ver cómo se redactaba, que nos dijo esto sí, esto no, pongan atención a aquello. Y después vino la batalla normal del Consejo Académico, porque formó una comisión para dictaminar la pertinencia del programa. Y ahí hubo que defenderlo. No lo defendimos nosotros, lo defendió Rosa María. O sea, ella estuvo en todas las reuniones, dio las explicaciones y bueno, ya después, pasado el tiempo, que ya tuve oportunidad de acercarme a esas personas, encontramos contradicciones muy fuertes. O sea, había gente que de plano no creía en la educación a distancia. Se le hacía como de segunda y más para posgrado, que se pensaba un posgrado excelencia. Escuché cosas fenomenales, tales como, por ejemplo, decir a alguien, que ya ni me acuerdo ni quién era, ni de dónde era, ni nada por el estilo, que decía, no, pues es que con estos posgrados ahora ya cualquiera. Cualquiera se gradúa, cualquiera puede ser. Entonces, eran cosas de ese tipo, nos preguntaban cómo se hace examen. Bueno, ¿y cómo le vas a hacer para que no se copien? Y se me hace perfectamente comprensible si no están entendiendo, pero nosotros tampoco teníamos muy claro cómo era ese asunto, pero rápidamente nos adaptamos y nos dimos cuenta que era evaluar por producciones de los estudiantes, ¿sí? Sí. O sea que el examen no era tan importante, a pesar de que hicimos por ahí algunos ejercicios, no recuerdo si exitosos o no, pero los hicimos. Y luego ya me salto, luego, bueno, creas una escuela con sistemas, como dice aquí, virtuales y a distancia. Entonces, ¿y eso cómo es? ¿En dónde colocas la escuela virtual? Y resulta que la escuela virtual también necesita un espacio físico, concreto, y necesita tecnología que te suba a la virtualidad. Entonces, esa fue la otra gran parte, que la empezamos, hicimos experimentos bien bonitos. Por ejemplo, con un estudiante mío de la vocacional, pero que era muy bueno computacionalmente y que acababa de terminar su maestría en ingeniería eléctrica en Simvestado, lo llamé y le dije, yo le tenía mucha confianza, le dije, oye, ayúdame a hacer una plataforma, por favor. Y la plataforma era muy simple, un depositorio de documentos a difundirle a los estudiantes, un depositorio de tareas o de documentos y luego espacios de interacción. Y los dos únicos espacios de interacción que en ese momento se nos ocurría, además del correo electrónico, que no lo pensábamos tanto para lo escolar, sino más bien para la comunicación, era un espacio de foros o chats. Entonces, él le dije, ayúdame a construir, mira, inocente de mí, ayúdame a construir una plataforma, la necesito, tú eres bueno en eso. No sé cómo yo imaginaba las cosas que pensaba que se podía hacer, ¿y qué crees? Fue muy amable y me dijo, sí, o sea, ¿cómo no? Sí, lo hacemos. Y entonces pescamos una computadora y que no me acuerdo ni de quién era, y la transformó él en un servidor, y empezamos a hacer pruebas en la computadora a ver si podía ser ese el servidor, y salieron cosas bien interesantes, pero no eran suficientes. Era claro
que no iba a alcanzar. Entonces, él un día, hasta recuerdo muy bien el día en donde estábamos, ahí en Silvestre, me dijo, oiga, profe, es que mire, estas cosas que usted está pidiendo los hacen equipos de expertos muy grandes y usted quiere que nosotros lo hagamos. Yo sí le entro porque me gusta, pero no nos va a dar tiempo para lo que usted quiere, porque yo le decía, urge. Y me presentó el BSCW, que era un programa para trabajo colaborativo en la red, en un servidor en Alemania, abierto públicamente, pero que yo lo desconocía completamente. Seguramente había muchos más, pero el que David Rojas me mostró, cuando me lo enseñó, ¿qué crees? Me abrió el cielo, el camino. Sí, claro. Dije, pero si esto es lo que necesitamos, porque era un diseño Basic Support for Cooperative Work. Entonces era para trabajo colaborativo. Entonces tú entrabas, ponías tu clave, entrabas y podías empezar a construir carpetitas para colocar diferentes cosas y nombrarlas y todo eso. Era lo que yo quería hacer porque realmente es rústico. No es, ahora a lo mejor ya está muy avanzado, estoy hablando de hace 20 años, por favor, estoy hablando del 2000, ¿sí? Y entonces, cuando lo vi, de verdad dije, este canijo ya nos regaló. Yo le he dicho a este David Rojas, no sabes lo que le diste a la sociedad, no a nosotros, lo que le regalaste a la sociedad mostrándonos eso. Claro, a lo mejor pudo haber venido otra persona y enseñarnos otra cosa mejor, pero el buen David le tocó decirme, mira, ahí está, y zoom, nos montamos sobre él, y zoom, ¿qué crees? Hubo posgrado, porque entonces ya podíamos estar colocando cosas y podíamos empezar a interactuar. Estuvimos un par de años utilizando, lo dejamos porque nada más permitía documentos de 20 megas. Entonces sí nos empezó a estorbar un poco eso, pero nos fuimos adaptando. Además no eran tan poderosos, casi eran puros escritos. Funcionaba bien. Puras aventuras con el BSCW, pasaron cosas muy bonitas, pero ¿qué crees? Impresionamos a nuestros estudiantes. Impresionados porque de pronto entraron a un lugar bien estructurado y con una cualidad. Nunca se caía. Jamás se caía el BSCW, ¿sí? En un servidor alemán. Nada más los domingos en la noche lo revisaban, le daban servicio y no podías entrar. Pero el lunes en la madrugada ya estabas y podías entrar. Entonces, realmente eso yo creo que fue para mí la parte más emocionante de la creación del PROME. Cuando vi que había una escuela y había un sitio para hacer realidad lo que la institución... Te iba a decir, que era hacer realidad la distancia. Sí. El asunto de la tecnología. Sí, porque entonces dijimos, no, ahora sí. O sea, toda nuestra retórica de llevar a la universidad a la gente, de estar en el ancho mundo, porque sí nos dimos cuenta de que cualquier persona en cualquier lugar del mundo podía entrar al BSCW. No sabes lo fuerte y lo potente que te sientes con eso, ¿sí? ¿Y qué crees? Nuestros primeros estudiantes, fácil como la tercera parte de nuestros estudiantes de la primera generación eran sudamericanos. O sea, uruguayos, argentinos y chilenos. Entonces, ellos, y con grupos muy potentes, muy buenas personas, todos ellos, y muy interesantes. Y no, las pruebas están a lo que hacen ahora, ¿sí? Pero fue muy emocionante. El día que me daban ganas de adoptarlo como hijo, ¿sí? O sea, dije, no, ya me salvaste, hermano. O sea, ya tenemos escuelas, ¿sí? Claro. Y ya de ahí fuimos pasando a diferentes hasta llegar al BSCW, ¿sí? En este recuento que haces sobre dificultades, veo que las dificultades incluso ni siquiera fueron
sí del equipo, pero también con estigmas como las que tú comentaste sobre esta idea que se tiene sobre el estudiar a distancia y más un posgrado. Veo que fueron dificultades de distinta índole, además sí con el respaldo de la institución, pero un respaldo por lo menos en papel, pero en los hechos un poco difícil de visualizar. Y sin embargo creo que con el entusiasmo que tú le pusiste, entre otras personas por supuesto que creyeron en ese proyecto, pues le dieron salida, porque esos primeros momentos supongo fueron muy difíciles, porque es como arrancar un auto que empieza apenas a acelerar, fueron momentos complicados. Y déjame insistir en esta parte histórica. Tú tienes la Gaceta, oficialmente es el 31 de agosto, el día en el que el Consejo General del Instituto Politécnico Nacional dice podemos ofertar el PROME. Y se oferta oficialmente como un programa, como lo acabas de leer, en modalidad no presencial. Y en esa época, ya nos diste algún adelanto, en esa época en la que ninguna de las redes sociales existía, había correos electrónicos y muy incipientes. Platícanos o profundiza un poco más en esa manera, en esas experiencias de dar tus clases. Es decir, ya lean este artículo, qué se requería decirle a los estudiantes o cómo era necesario comunicarse con los estudiantes para que lograran profundizar en determinados temas de la educación matemática. Fíjate que eso, Isaías, es un trabajo que habría que hacer. No sé quién tenga el humor de hacerlo, porque es un trabajo especializado. Pero yo decía, el término que utilicé yo, pero es que todos nuestros cursos estaban enlatados. Es decir, como eran digitales, se podían guardar los diseños de los cursos. Entonces, seguramente no me he dado el tiempo, ni me lo creo que me lo dé nunca. O sea, es que necesitas una capacidad especial y un interés también especial para irte a clavar ahí lo que hacían unos tipos hace 20 años, cómo diseñaban un curso. Fuimos aprendiendo mucho. Nuestros primeros cursos duraron, por eso yo lo llamé el semestre más largo de la historia del PROME, porque empezamos en noviembre realmente a interactuar con los estudiantes y terminó en junio. O sea, fue el semestre, ¿sí? Entonces, inscribir estudiantes era singular, o sea, todo era especial, hacer la documentación, un relato. Pero tú me estás preguntando sobre los cursos. Sí, empezamos a hacer diseños de cursos sin ser expertos en diseño instruccional, y menos diseño instruccional en espacios virtuales. Como buenos cretinos que éramos, nunca le dimos entrada a los pedagogos, por más que coquetearon con nosotros lo más que pudieron. ¿Sí? No, es que es objetivos bien planteados, prácticas, criterios de evaluación clarísimos, y nosotros no hay texto en el posgrado, se rige por conocimiento de frontera, son artículos nada más, hay que tener experiencias. O sea, yo creo que sí fuimos creativos. Hubo otro personaje en el posgrado que fue fundamental. De verdad, yo no sé si su presencia, claro, todos los que impulsaron, todos los que invirtieron tiempo, energía, hasta recursos en este posgrado, pero hubo alguien que le dio un toque muy especial, que fue Dubinsky. Dubinsky tuvo 6 semestres con nosotros. Dubinsky trajo mucha gente. Es que Dubinsky es un personaje, por el amor de Dios. O sea, era un investigador sumamente reconocido, y no sabes cómo volteó la atención de muchas personas. Me decían, Lezama, ¿está Dubinsky con ustedes? Están gruesos, ¿eh? O sea, ¿cómo lo hicieron?
6, no sé cómo lo hicimos. O sea, pero fue muy impresionante y aprendimos mucho de él. Porque él no era, o sea, yo tuve oportunidad, porque compartíamos el cubículo, y me decía y me aconsejaba su estilo brusco y a veces parco de decir las cosas. Sin embargo, no sabes cómo era un tipo, te enseñaba con una energía para trabajar que yo decía, este hombre ¿cuándo va a parar? O sea, todo era trabajo, ¿no? Y todo lo hacía con un impulso. Y además, es que esto está fallando, y es que esto no sé, y que no me pude comunicar, y que eso, y que arréglenme esto, y así, ¿no? Era bastante demandante. Al pobre de Apolo lo traía frito, porque Apolo era el más competente en cuestiones computacionales, y entonces a veces le daban extremadamente lata. Sin embargo, él no se detuvo. Él nos enseñó, quizás de ahí le aprendimos, no se detuvo en diseños instruccionales. Okay. Él se detuvo en lo que quería comunicar, que era su teoría. O sea, pues él hablaba de Apoe, y entonces les enseñaba Apoe a los estudiantes. Juntamos, fue el único curso que juntamos maestría con doctorado, porque el curso de Apoe que dio Dubinsky fue para los estudiantes de maestría y para también los estudiantes de doctorado. ¿Sí? Entonces, que realmente no había mucha diferencia, ¿sí? Pero fue muy interesante, porque entonces ahí vimos cómo lo importante era la idea. Y la idea se imponía a todo. Entonces, ¿qué necesito para comunicar este día? ¿Qué tengo de recurso? ¿Tengo un correo? El correo. Y entonces él se hizo muy famoso porque decía, quiero un resumen de 600 palabras. Y hay de aquel que dejaba 601 porque lo rechazaba. Entonces todo el mundo, después me enseñaron técnicas que utilizaban algunos para dejarlo en 600 porque le aprendieron, ¿no? Y era lee y entrega, o sea, los traía y los hacía discutir, todo eso. Entonces yo observé esa energía y ese estilo en Dubinsky, y eso como que nos dio confianza de que deberíamos pensar más bien en la idea. ¿Qué queremos con este curso? ¿Qué nos proponemos? ¿Qué nos interesa? Y después no había la lógica del examen. Entonces ve cómo entramos. Algo que creo, cuando entramos a la virtualidad, como que sí reconocimos el espacio. Y aunque sí nos equivocamos un poco porque ponemos cosas muy grandes o lecturas demasiado cargados los cursos, pero rápidamente después de ese semestre, de ese largo semestre, discutimos pronto pasar a una nueva modalidad que todavía vivimos, de hacerlos, acortarlos. ¿Y sabes? Entonces, sí. ¿Y sabes a quién se lo aprendí? Bueno, platicando un día, quien me inspiró fue la UAM. La UAM, porque la UAM es trimestral y sus cursos son muy intensos y son varias materias, ¿sí? Son 4 materias, entonces 3 meses rápido. Sí. Entonces yo con alguien platiqué de la UAM, y porque sí batallábamos, porque estaban trabajando en un curso con X profesor y el otro era abandonado porque estaban resolviendo las tareas al otro, ¿sí? Y luego regresaban contigo, entonces como que perdías la continuidad, o algunos estudiantes que tenían más tiempo o más capacidad para trabajar, pues sí te iban respondiendo, pero sentías que perdías a gente. Y fue un día, lo discutimos, me acuerdo, porque discutimos muchísimo. Acordamos hacer la prueba de hacerlos separados. Decíamos, bueno, ¿qué tal si dejamos a todo el grupo con un solo curso trabajando intensamente un mes? ¿Y qué crees? Sí resultó. Esa es, no se lo copiamos a nadie, ese lo construimos aquí, esa idea. No me puedo decir qué día, qué hora y todo eso, pero eso lo decidimos. ¿Y qué crees? Se volvió
institucional y ahora lo seguimos viviendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y nos conviene porque terminan contigo, tú estás atento un mes a tus estudiantes y bueno, y pasa a otro profesor o a ti mismo, pero ya de otra manera. Claro. Entonces, yo creo que esas son de las cosas que aprendimos y que sí funcionan en la modalidad. Sí. Más que largo, 4 meses, ¿no? Aquí un mes y adiós. Entonces, ese fue como nuestro aprendizaje en la marcha. Realmente creo que todos nosotros o algunos de nosotros tomamos cursos que nos obligó el Politécnico por culpa de CONACYT, porque nos pedía evidencia de estar formado de alguna manera en la modalidad. Sí. Entonces nosotros, pero por favor, eso ya lo teníamos casi 11 años haciendo eso. Cuando ¿sí? les pidió CONACYT. Sí, o sea, la primera vez que acreditamos el programa, entonces nos dimos cuenta de que era algo que no podíamos nosotros presentar diplomas diciendo, tomamos cursos, y entonces nos fuimos a tomar unos cursos aburridísimos, no te digo en dónde, pero eran de bostezo. Nosotros decíamos, y nosotros somos más, más interesantes en ese sentido. Entonces, regresando a qué inspiró, no fue el diseño instruccional, aunque eso siempre nos lo criticaron mucho, y aún ahora mismo seguramente algunas personas dirán, no, hacen cosas ustedes horribles, pero ¿qué crees? Si las funcionan, Claro. les producimos. Otra de las cosas que nos dimos cuenta, Isaías, fue el descubrir que el laboratorio de los estudiantes eran sus estudiantes. O sea, de nuestros estudiantes les decían, no, pero es que no puede. ¿Cómo haces un laboratorio virtual? No, pues no necesitas laboratorios virtuales, ahí están los reales. ¿Sí? Sí. Entonces, pídele a tus estudiantes, prueba esta cosa con tus estudiantes. Algunos pensarán que eso es poco profesional, pero ¿qué crees? Sí funciona. Sí. O sea, porque van y le das una pregunta, les hacen una pequeña actividad, ni siquiera tiene que ser muy poderosa, y de pronto se dan cuenta cómo piensan los estudiantes y no habían puesto atención en eso. Sí, sí, sí. Entonces, ese fue el otro descubrimiento técnicamente de la manera como damos nuestros cursos. Entonces, yo creo que ahora casi no hay curso que no le pida a nuestros estudiantes que interactúen con sus estudiantes. Por eso uno de los requisitos que pusimos siempre fue que fueran profesores frente a grupo. Además, porque otra de las características que tenía el programa, el diseño fue para profesores ocupados. Profesores en servicio. En servicio, ¿sí? Sí, sí, sí. Es decir, era su modalidad, ¿sí? Claro. Que tenían que ser profesores en servicio. ¿Y qué crees? Eso le dio sentido a un posgrado en el Politécnico cuando tiene enfrente Sinvestab. Claro, claro. Entonces, es un enigma que no he acabado de platicar con Ricardo y Rosa, de por qué, o sea, yo no sé, así a ciencia cierta, si nos vieron mal en el departamento. Es más, y si no lo sé, o sea, porque nunca me fijo en esas cosas. Sí hubo una época media crítica, pero no fue con el departamento, sino fue con la directora del Sinvestab. Pero era por celo de sus investigadores, que cómo estaban colaborando en otros posgrados. Okay. O sea, sí llamó la atención eso, me acuerdo. Pero bueno, esos fueron diálogos de pasillo nada más, ¿no? O sea, nunca había un documento oficial. Pero sí se percibió eso, pero era lo que le daba sentido a nuestro nacimiento. Claro. De otra manera, si nosotros inventamos algo presencial, hubiera sido ridículo. Sí, Es verdad. Fíjate que es bien interesante escucharte porque trasladan la experiencia de muchos investigadores. Tú fuiste formado en un programa presencial. Y sin embargo, el reto es hacer un programa de posgrado no presencial, pero con la experiencia presencial. Y me llama la atención, y desde mi punto de vista me parece bien interesante escucharte, porque
este componente del interés de aprender. Tú comentas que das los cursos después de un semestre largo, de más de 3-4 meses, que es lo que regularmente dura un semestre. Se preguntan, es que hay que cambiar esto, porque si bien en lo presencial pudiera funcionar, a lo mejor un semestre tan largo, pero estás en la convivencia con la persona, con el profesor, pero después de ese tiempo en no presencial o en comunicaciones de correo, eso ya es cansado. Entonces hay que hacerlo de otra manera. Y lo que me llama la atención es que la componente del aprendizaje, porque percibo que tú y los que te rodeaban en ese momento tenían una sensibilidad para aprender de esas experiencias, que creo que es algo necesario para que un proyecto empiece a arrancar, porque estamos hablando de los 2001, donde no había redes sociales, donde ni el Twitter, por supuesto, ni YouTube, ninguno de esos, ni WhatsApp, nada de eso. Entonces la comunicación tenía que ser eficiente, además la atención que debía darse a los estudiantes del programa tenía que ser de alguna manera distinta de la presencial, insisto. Y esa sensibilidad para aprender es la que noto que hubo en esas personas que le dieron origen al programa. Vamos, el decidir cambiar un curso, ya no decidir llevar una materia por un mes, es lo que nos ha dado resultado a nosotros. Vamos, nosotros ahora lo hacemos natural. Es más, hasta cuestionaríamos si decimos que lleven durante un semestre 3 materias los estudiantes. Y yo en lo particular no sabía ese lado de la historia. Esas repercusiones que ahora nosotros hacemos tienen una historia, una razón de ser, algo que en su momento ustedes lo pensaban. En ese sentido me parece fascinante, de verdad te lo digo, fascinante, porque no solo es trasladar su experiencia, sino además aprender sobre la marcha, en ese camino. Y mira, como siempre sucede, me parece, las instituciones en ocasiones, o las normas, los reglamentos, van a veces un poco detrás de las inquietudes de los individuos. Tú dices, después de 11 años nos piden cursos de no presencial, cuando ya había la experiencia de la no presencialidad desde hace yo. Sí. No, y por ejemplo, y algo más espectacular, en el 2003 tuvimos nuestro primer graduado. Desde 2003 tenemos evidencia de investigación educativa. Y te paras en foros del Politécnico y dices, no, es que nos está fallando la investigación educativa. Y yo digo, si nosotros tenemos 17 años haciendo investigación educativa. Exacto. Ahora, ¿qué tan buenos hemos sido para difundir? Esa es la otra pregunta. De ahí sí me acuso yo, o sea que esas cosas me importan bien poco. O sea, no le pongo atención. Sí. Entonces, y pues sí, le pones una impronta a lo que haces, ¿no? Si tienes una determinada función, descuidas eso. Y entonces, pero otro más inteligente que yo, seguramente, dice, no, hermano, estás completamente equivocado. Esto difúndelo, extiéndelo. Te voy a poner un ejemplo espectacular de la baja difusión que tuvimos. Como era obligado, el Politécnico, pasado el tiempo, no me voy a acordar los años, pero sí recuerdo por quién. Nosotros terminamos, no sé quién es el director, Diodoro Guerra, era el director. Después vino Jasso. Diodoro Guerra fue el que firmó esto. Entró en diciembre Jasso y estuvimos 3 años con él. Y en cuanto entró Villa, que fue el que siguió, entonces Villa, en una reunión de alto nivel, bueno, lo que se llama alto nivel en el pueblo, estaban sus secretarios y todo eso. Y entonces discutieron sobre la necesidad de educación virtual. Y entonces nadie, no, pues hay que trabajar, hay que crear,
PEB, hay que crear esto, vamos a entrarle a la educación virtual, etc. Había unos ejercicios en el CIME de educación a distancia, pero no había virtualidad. No sé cómo le hacían, pero era a distancia. Entonces el director pega sobre la mesa y dice, no es posible que el poli no tenga virtualidad. Yo creo que estoy hablando del 2005, por ahí, porque fueron 3 años de Jasso, entonces entró él, y entonces en alguna época de esa. Y entonces un día estoy aquí en la tarde, porque aquí vivíamos casi en esa época, y me llama Irán, que era el director, y me dice, Lezama, aquí hay una persona, que era un amigo de él, o sea, que se tenía mucha confianza, que era en esa época, no sé qué cosas él el que había construido la red, o había dirigido la red de conectividad en el Politécnico, ¿sí? Porque él era electrónico. Entonces dice, le platiqué de su programa y me dijo que no era cierto. Dice, entonces, ¿sabes qué? Pájense, y entonces ya subí y le dije a Polo, ven, vamos, que nos está llamando el director, hay que presentar el programa. Dudaba de su existencia. Sí. Y entonces ya nos sentamos y ahí exhibimos lo que hacíamos. Pero ya el programa tenía más de 3 años, como 4 años. Y entonces, a lo mejor fue en el 2004. Y entonces, ya cuando terminamos, me levanté y dice, no puedo creerlo. ¿De dónde salieron ustedes? Así me dijo. ¿De dónde salieron ustedes? Estuve en una reunión de alto nivel ayer en la tarde y todos los directivos, secretarios, nadie sabe de ustedes. Todos dijeron que no existía educación virtual en el Politécnico. ¿Y vienen ustedes? ¿De dónde salieron? De las alcantarillas. Y entonces después nos volvimos famosos porque éramos el posgrado que había salido de las alcantarillas, porque él fue el que utilizó el término, ¿sí? Dice, ¿dónde salieron ustedes? De las alcantarillas. Esto lo tiene que conocer el director general. ¿Y qué crees? Nos llevó con Villa. Tuvimos una reunión con Villa y entonces ahí le fuimos a chillar. Como siempre, todos los investigadores quieren que les den todo para hacer sus cosas maravillosas, ¿sí? Entonces le pedimos computadoras y creo que llevamos 3 o 4 tesis ya empastaditas. Dijimos, miren, esta es virtualidad, esto, no, vamos a apoyar este posgrado y todo, bueno, como apoya un director general, ¿no? Entonces, pero no, era más visionario el Villa sí tenía un talento especial y ya se había estructurado muy bien la CIP, o sea, así como nos daba confianza, pero también nos ponía obstáculos sistemáticamente, ¿no? El otro elemento es que nace un posgrado virtual en un reglamento presencial. Así es. Entonces, es ponerle una camisa de fuerza a un posgrado virtual y además con hippies, o sea, que queríamos hacer lo que nosotros queríamos. Y aquí no, era entrega esto, hace esto, presenta el otro, cosas así por el estilo. Entonces, yo creo que esa fue la otra cosa interesante, o sea, que percibimos, de que yo creo que hice una falla, y yo me la achaco a mí mismo, ¿sí? O sea, por mi estilo personal, de que no me importan muchas cosas, entonces no pongo atención en eso, pero yo creo que tardó mucho más tiempo el reconocimiento del posgrado. Claro, después aparecieron otros, pero nosotros ya nos comportábamos como los machines, ¿sí? No, eso, por ahí nosotros ya pasamos, eso ya lo sabemos todo, esto ya podemos hacerlo, ya habíamos tenido nuestras crisis, ya 1000 cosas que pasan en cualquier actividad humana y con seres humanos, entonces pues ya le estábamos librando. Yo creo que ese es el sesgo, digamos, institucional, político institucional, pero después
yo ya hablé demasiado y no debe ser. El otro sesgo que pienso que a mí me impresionó muchísimo es el social. O sea, ¿qué quiere decir? Yo siempre he sido muy retórico y muy sangrón. ¿En qué sentido? Porque los posgrados son los espacios de excelencia. Y yo me decía, ¿pero por qué los posgrados tienen que ser espacios de excelencia? No queremos llegar a los peores profesores, así decía yo. Soy un bárbaro, ¿no? Si es que existieran los peores profesores, ¿no? Entonces dije, queremos llegar a los que tienen pocas competencias. Mi lucha con el inglés fue una desastrosa. Se burlaron de mí todo lo que quisieron. Yo les dije, ¿para qué lo quieren? Les puse un ejemplo ridículo, ¿sí? De un poeta Nobel polaco que escribía en Yiddish toda su poesía. Entonces le decían, ¿por qué lo escribes así? Y él decía, es que así me habla el río. Entonces yo les decía, pero sí, es que los que hablamos español no pensamos, o sea, tiene que ser, porque había la retórica de que no, los posgrados todos tenían que ser en inglés para alcanzar la excelencia. Lo he escuchado todo, eso es muy bonito también, sí. Y además con gente muy inteligente y muy buena onda, o sea, pero pues salen todas las ideas, ¿no? Y se lucha entre... Entonces, haciendo a un lado eso, yo decía, pero ¿por qué ponían tantas barreras para ingresar? Yo decía, que sean 60 una generación, que ya estoy hablando de masificación, ¿sí? Y mira lo que estoy diciendo, porque ve lo que vivimos nosotros y otros posgrados, ¿sí? Que no están en nuestras condiciones de distancia, ¿sí? Entonces, esa es otra problemática. El asunto es que de pronto descubrí que tenía un sesgo social este posgrado impresionante. Uno, cuando graduamos a nuestro primer estudiante indígena, de Tlapa, Guerrero. Bueno, no voy a platicar las anécdotas con él, pero el buen Pedro era un indígena ilustrado que hizo posgrado con nosotros y que lo hizo como tenía que hacerlo, con una tesis contestataria, es decir, él quería rescatar la cultura náhuatl para la instrucción matemática, y un poco es lo que hace, y tiene un pasaje de su tesis precioso que un día se los voy a pasar porque realmente es muy interesante. La otra fue una alumna del posgrado, pero que hizo tesis creo que con Alejandro Rosas, que al terminar su examen, Carla se llama, al terminar, ya pues aprendí, todos muy bien, todo, y te dijo, momento, quiero decir algo. Y entonces dijo, quiero agradecer, pero fíjate, aquí debe agradecer a la institución, no a nosotros. Quiero agradecer a la gente de este posgrado, porque gracias a este posgrado yo pude estudiar una maestría. Dice, sin este posgrado, para mí era un sueño tener una maestría. Ustedes me han dado la posibilidad de alcanzarlo. ¡Sas! Entonces ahí decía, las mujeres, es un posgrado que le puede dar un buen servicio a las mujeres. Nunca pensamos en género nosotros, en ese sentido. Sí, sí. Pero de pronto aparecieron dos de las personas que impulsaron, o sea, que sostuvieron la parte informática, que nos hicieron nuestras tareas, todo, mujeres en el PROME, ¿sí? Pues fue una mujer, también la que le dio origen a la doctora Farfán. Sí. Entre otros. Entonces, una dimensión impresionante. Janet, Leti, otra jovencita que estuvo, que se fue, pero que era muy buena, ¿sí?
todo eso era obra de mujeres. Y que les decías, oye, tal cosa, oye, esto otro, hacerlo, ¿no? O sea, muy impresionante. Sí. Entonces, eso trasciende, ¿qué dice? Teoría, trasciende, es un fenómeno social. Con lo que empezamos platicando antes de empezar la grabación, es de pronto, cuando pasa el tiempo, dices, mira cómo son los fenómenos sociales, ¿no? Sí. Muchas veces muy conscientes, otras veces un poco con elementos de mucha inconsciencia, pero que ahí van circulando. No ha sido mucho aprender en este. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la investigación, ya que retomando esto último que decías, el PROME es un fenómeno social, y creo que para todos aquellos que estén interesados en seguir estas investigaciones de cómo los posgrados se van formando, es un buen tema. En particular, tú mismo eres autor de uno de los artículos en los que se menciona cómo es que el PROME surge y cómo va formando. No surge desde el sentido histórico, sino cómo es que el PROME forma y ayuda a las competencias de los profesores. Esta visión que tuviste, y yo así lo voy a llamar, esta visión, porque en su momento estás en muchas cosas, pero tenías que darte tiempo para proyectar el programa hacia el futuro, porque si no, no estuviéramos ahora hablando. En aquel momento cuando decías, estos profesores están en servicio, y son los que son a los que les tenemos que llegar. A lo mejor en su momento no decías, vamos a darle proyección, pero son a ellos los que hay que darle servicio. Y mira, creo que la historia te dio la razón. Estudiantes indígenas, este estudiante que nos comentas, donde agradece que sin el programa no hubiera podido ahora estudiar. Ahora mismo, nosotros, ya ves, tenemos estadísticas donde muchos de nuestros estudiantes son de las sierras de Oaxaca, donde les damos oportunidad o se les da la oportunidad de estudiar. Es un programa que también llega hacia allá. Creo que esa parte, esa visión que tú tuviste en aquel momento, me parece que ahora, insisto, la historia te ha dado la razón. Porque creo que es un programa, al menos así lo visualizo, que llega aún más que otros programas presenciales. El CIMBESTAB tiene una tradición en matemática educativa, tiene una tradición de la presencialidad, pero me atrevo a decir que no llega a tantos lugares como nosotros. Pero no solo por la virtualidad, es decir, no es nada más tener un servidor y computadora, sino claro, también o un grupo que encierre y que sea sensible para esas inquietudes que tienen otros profesores. Sí, yo creo que eso que dices es, sí se requiere sensibilidad para ello. Sí. Y a lo mejor la sensibilidad, y en ese sentido, Farfán no se equivocó, porque cuando me invitó y me empujó a estar acá, yo le decía, de verdad yo me sentía, no me sentía con fuerza para eso, o sea, como que nunca los asuntos directivos no me cuadraban, no los sé hacer, soy muy malo para eso. Y entonces decía, pero tú eres maestro, eso es importante. Y además eres maestro del poli. Quizás a donde menos hemos podido llegar es a los maestros del poli. Tengo esa impresión, pero puesta en puja. Porque desde hace como 2 años sí he tenido trabajo con maestros del poli, y además sí tengo una larga tradición de trabajo con maestros del poli, porque fundamos la Academia Institucional de Matemáticas en nivel medio, y eso me hizo juntarme. Pero ahora sigo haciendo trabajos con profes del poli y no sabes la alegría y el gusto que es estar con los maestros, ¿no? Y porque nos encontramos, no, pues ya son vieja guardia. ¿Viste el artículo de ayer en la jornada? No, poli? Léelo, ¿no? Es bastante duro con el poli, ¿sí? En primera plana en la jornada, ¿sí? Yeah. Entonces dice, es que tiene una planta académica envejecida. El promedio
ponen 62 años. Ya. Es una barbaridad, ¿no? Sí. Pero ¿qué crees? Es cierto. Sí, sí, sí. Es cierto. Pero eso hace que te encuentres y que sea bien interesante. Y ahora asociado al posgrado, yo creo que ya en otras ocasiones les platicaré nuestro experimento de recibir muchos estudiantes del Poli, ¿no? De cómo nos fue ahí y cosas de ese tipo. Pero muy bien, ¿qué oportunidad más grande poder cumplir X edad y poderla reflexionar? Que eso es lo que a mí me parece que está muy bien que estés haciendo, ¿sí? Sí, y permíteme, ya sí, para ir cerrando esta entrevista, permíteme ahora trasladarte a otra especie de visión ya en el presente. Ya el PROME tiene 20 años. ¿Qué retos y qué oportunidades le ves al PROME, por supuesto ya hacia el futuro? ¿Tú consideras que es un programa ya consolidado tanto internacional como nacionalmente en el campo de la matemática educativa? ¿O qué oportunidades le ves para que, si no ha alcanzado ese reconocimiento, los alcance? O si ya los alcanzó, que los siga fortaleciendo. Híjole, ¿qué crees? De eso casi ni me gustaría opinar. O sea, eso ya les toca a ustedes, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las necesidades, todo eso? ¿Qué significa estar consolidado nacional, internacionalmente? De verdad, todas esas cosas es parte de mi estilo. No me interesa. En serio, o sea, es algo como que no, o sea, me interesan los maestros. Y soy un defensor del maestro y puedo estar con el maestro todo el tiempo que sea necesario, pero sí, o sea, como que es algo que me cuesta trabajo decirlo, ¿sí? Porque no soy edificante. O sea, no digo, este PROME por fin ya lo reconocen, piensa, no, los del PROME, no. O sea, yo quiero que un profesor cualquiera diga, no le pueda ir ahí, porque a lo mejor estoy aprendiendo algo, ¿no? O me van a acompañar, o me van a ayudar a enfrentar esto que están enfrentando los maestros, que es terrible, ¿sí? Sí. Dos cosas. Una evolución de los jóvenes muy impresionante y todos los artefactos los procesos de aprendizaje están muy duros para el maestro, ¿sí? Ahora los maestros tienen que ser muy entonces yo lo que sí te puedo decir es que creo que ustedes jóvenes que están acá, digamos jóvenes, no jovencitos, jóvenes, tienen una tarea espectacular y unas posibilidades grandes, por más que la institución a veces no esté muy acorde con esto, pero pues se hace lo que se puede hacer. Entonces siempre se resiste, hasta que cuando se quitan las cosas que atosigan, pues entonces ya la resistencia se acaba y se avanza, ¿sí? Sí. Entonces, y yo creo que a ustedes les viene una tarea muy emocionante, porque viene como que ahora, mira, he discutido con varias personas. Con Ricardo a veces lo atosigo y le digo, oye Ricardo, ¿qué es un posgrado moderno? Y hay varias versiones de lo que es un posgrado moderno, ¿sí? Y entonces todavía no alcanzo a construir el esquema total del posgrado, pero yo pienso que un posgrado en matemática educativa, lejos de los profesores, no es un posgrado moderno, es un posgrado interesante, pero no, o sea, ¿cómo vamos a entrar a esa dimensión? A pesar de que lo hemos estado, o sea, tenemos mucho que decir, todos nosotros, porque escuchamos a los profesores, no sabes la cantidad de profesores, que cada vez que le hablo a profesores, les presumo, conozco muchos profesores, y sí, es la suerte que me ha dado la vida, ¿sí? De conocer un montón de estilos, maneras, con diferentes formaciones, con diferentes intereses, y esto es lo que recibe este PROME, ¿sí? Y entonces
no puedo decirlo lo que me preguntas, perdóname, pero sí sé que a ustedes se les viene tareas arduas e interesantes. Entonces, y que creo que las van a poder hacer, porque pues, tienen todo lo que se necesita para enfrentarlas. En lo particular, me da gusto tener este tipo de tareas que tú nos dejas ahora. Coincido contigo, son tareas interesantes, muy emocionantes. Yo entré al PROME en el 2014 y es algo que quiero hacer también público, agradecerte por la oportunidad de entrar al programa. Yo entré en física educativa, como tú bien lo sabes, y tú, voy a decirlo así entre comillas, me rescataste de ese programa y para entrar donde es mi especialidad. Y yo te lo agradezco. Tengo yo 6 años en este programa, que es nada comparado con los 20 años, un poquito quizá más si consideramos el tiempo que te llevas en pensarlo, y es algo con lo que yo me llevo. Estoy muy agradecido contigo. Yo me identifico con este programa y tú eres parte de esa identificación. También soy egresado de un programa presencial, sin embargo la no presencialidad y el mundo en el que ahora estamos en el PROME, es decir, la dinámica del PROME es muy particular, muy interesante, y creo que ese es uno de los resultados que tú construiste, a lo mejor sin imaginártelo. Pero hace 20 años, por supuesto, no te imaginabas que íbamos a estar aquí, pero estos son tus resultados. Creo que en lo particular te sugiero que te sientas orgulloso de este programa, que fuiste parte fundamental, lo eres parte fundamental, lo fuiste en su creación, lo eres ahora en su continuidad, y nos dejas un reto interesante. Yo en lo particular lo asumo, creo que todos mis compañeros lo asumimos como tal. Es un programa muy bonito, muy interesante, y me quedo con esta frase, parafraseándote, que dijiste al último: si es un posgrado moderno, no debe estar alejado de los profesores. Creo que esa es una de la esencia de este programa. Tiene que estar muy cerca de los profesores en servicio, porque son ellos los que nos traen sus problemáticas, y gracias a ellos nosotros podemos reflexionar sobre la educación en general, en la educación matemática en particular. Te agradezco mucho, Javier, tu tiempo, todas tus vivencias aquí compartidas. Lo hemos hecho en video para que lo puedan ver cuantas veces quieran nuestros egresados, los estudiantes y cualquier persona que esté interesado en estudiar el fenómeno, voy a decirlo así, un fenómeno social de un programa no presencial de matemática educativa. Sí. Y además es estudiado esos fenómenos de estructuración de los organismos sociales. Ha tenido su proceso y es bien interesante. Oye, fue muy agradable platicar contigo, y qué bueno que podamos, qué oportunidad nos da la vida de poderlo platicar, ¿no? Así es. Entonces, y sobre todo, cada vez que nuestros estudiantes ya han pasado por aquí, así, que lo puedan disfrutar ellos, porque ellos también han sido parte de esto. Bueno, ya no voy a abrir más asuntos, pero es que di una conferencia este año pasado en Uruguay, y la llamé el encuentro de casi dos mundos. O sea, 20 años, casi 20 años después, lo que nos dio el sur. El sur nos dio mucho. O sea, mucha confianza de los profesores del sur en nosotros. O sea, realmente ellos creyeron que teníamos algo interesante para ellos. Y yo creo que ellos lo encontraron, a pesar de todos nuestros defectos. Y yo creo que del país también. Entonces, yo creo que ese es lo que sigue. El que la gente que venga con ustedes sienta esa confianza de que con eso va a ser una experiencia interesante de vida. Sí. Muy interesante. Bueno, no hay que defraudar esa confianza. Okay. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que vieron esta entrevista. Próximamente
estaremos con otro de los fundadores de este programa. Gracias, Javier, nuevamente. Gracias a ti.